A día de hoy únicamente tomo un suplemento. Es casi el único suplemento que le receto a mis pacientes por tres razones principales. La primera de ellas es que es muy efectivo y además es súper fácil de tomar. El segundo punto es que es muy saciante y además también nutre el músculo, lo cual permite indudablemente a largo plazo una bajada de la glucosa y ayuda con la pérdida de peso 100%. Y un tercer punto es que además está súper bueno. Entonces, este suplemento, que más que un suplemento, yo diría que es un alimento, y mira que no creo en los superalimentos, pero este desde luego se le acerca muchísimo. Este suplemento no es otro que la proteína de suero lácteo, la whey protein, la proteína de suero. En este vídeo vamos a ver qué es la proteína de suero, cómo se usa, cómo se toma, en qué cantidad y cómo sacarle el máximo partido para bajar la glucosa y para perder peso, que es de lo que hablamos siempre en este canal. ¡Vamos a por ello! Muy buenas a todos, soy el Dr. Víctor Bravo. Bienvenidos a vuestro canal de endocrinología, diabetes y nutrición. Como te he comentado antes, soy un fanático de la proteína de suero de leche y yo a nivel personal es a día de hoy el único suplemento que consumo. ¿Por qué? Porque como tú bien sabes, me encanta el ejercicio de fuerza, es la base de los hábitos de mi día a día, es la base de los hábitos de las personas con las que trabajamos en la Academia de Diabetes Online, es lo que más ayuda para conseguir bajada de la glucosa y bajada de peso también, pero necesitamos en algunas ocasiones suplementar. Es cierto que esto va a funcionar mucho mejor en las personas que ya entrenan la fuerza. Si no entrenan la fuerza, primero entrenaría la fuerza y en un segundo paso, cuando ya tenga un nivel más medio avanzado, podría empezar a plantearme la suplementación con proteína de suero. O sea, es decir, es un suplemento muy bueno que puedes plantearte usar para el largo plazo cuando ya haya empezado tu ejercicio de fuerza y ya sea un hábito sostenido. Mientras no sea un hábito sostenido, es mucho mejor que inviertas tu tiempo en desarrollar este ejercicio de fuerza. Pero si estás en ese nivel, quieres ver este vídeo y vamos a analizar exactamente qué es la proteína de suero. Eso es lo primero que vamos a ver. La proteína de suero de leche procede, como su propio nombre indica, de la leche. La leche al final tiene proteínas derivadas de la caseína y proteínas del suero. Nosotros nos queremos quedar con las proteínas del suero. Las proteínas de la caseína se separan aparte y con ellas se pueden fabricar queso, incluso se pueden hacer suplementos de caseína, de los cuales de vez en cuando también tomo incluso. Pero hoy nos vamos a centrar en la proteína de suero de leche. Proteína, cantidad de proteína. Nosotros necesitamos proteína en la alimentación y la incorporamos a través de muchísimas fuentes. De los huevos, del queso, de la leche, de la carne, del pescado, de los huevos, de los frutos secos, de las legumbres. Hay muchísimos alimentos que tienen proteína. Quiere decir que la cantidad de proteína que podemos obtener de la alimentación es equivalente a este tipo de proteína. Porque también es proteína. Por eso para mí la proteína de suero de leche es literalmente comida. Comida que también consumo. De hecho, mi forma favorita de consumirla es mezclada con el yogur griego. Y eso, por eso te dije antes, que está buenísima, ¿vale? Ahora te diré en qué cantidad hay que tomarla y sobre todo si hay que tomarla, porque en algunos casos no es recomendable tomarla. Una vez teniendo en cuenta qué es la proteína de suero de leche, vamos a ver qué tipos hay. Vemos que hay diferentes tipos de proteína de suero de leche. Está el hidrolizado, está el aislado y está el concentrado. Cuanto más hidrolizado quiere decir que la proteína es cada vez más pura, tiene menos hidrato de carbono porque muchísimas veces estas proteínas vienen mezcladas con hidrato de carbono y eso no significa que sea malo, significa que la proporción de proteína es menor en comparación con el hidrolizado y además el hidrolizado viene como cortadito en moléculas más pequeñas para que sean más fáciles de absorber y en determinadas situaciones clínicas esto será muy interesante. La mayoría de las personas suelo recomendarles un aislado de proteína de suero. ¿Por qué? Porque tiene un 90% de la concentración de proteína, mientras que un concentrado suele ir entre un 25 y un 80 y pico por ciento de proteína. Entonces, si te vas a comprar un concentrado, vigila que la cantidad de proteína, pues por lo menos sea de un 80% para arriba, para que no consuma hidrato en lugar de proteína. Entonces, eso tenlo en cuenta. Pero a preferir, elige un aislado. En cuanto a los hidrolizados, este ya se utiliza sobre todo en situaciones de alergia a proteínas de la leche de vaca y, por ejemplo, es muy típico que los niños que tengan este tipo de alergia tomen hidrolizados de proteínas de leche en estos casos. Hay un mito a destacar también
que envuelve al mundo de la proteína de suero, que es que suelen venir como en estos tarros de gimnasio que la gente toma, dice, es que esas proteínas te dañan el riñón, es que esas proteínas te dañan el hígado, es que eso es malo, es que los culturistas se la toman y se ponen fuertes, si te la tomas eso es como si te tomaras esteroides. Todo eso son falsos mitos que nada tienen que ver. Probablemente la persona de gimnasio que está súper mega fuerte o bien lleva una vida dedicada al riguroso levantamiento de pesas sin fallar, o bien es que se pincha esteroides. Eso ya cada persona que decida lo que quiere hacer. Pero solamente las proteínas de por sí solas no van a suponer un estímulo igual que el de los esteroides. Ya le gustaría más de uno. La proteína es simplemente proteína. Es como he dicho antes, se podría consumir como la de la leche, como la de los huevos, como la de la carne, como la del pescado. ¿En qué caso habría que consumirla? Cuando la propia alimentación no nos hace llegar a los requerimientos de proteína. Los requerimientos de proteína promedio de una persona, salvo condiciones clínicas específicas que comentaré a posteriori, se encuentran sobre 1,5 gramos por kilo de peso al día. Es decir, que para una persona de 70 kilos, estamos hablando que podría tomarse sin ningún tipo de problema unos 120 gramos de proteína al día sin ningún problema. Si con la alimentación no llega, podría incorporar un poquito de proteína de suero al día y ahora hablaremos de las cantidades que suelo recomendar. ¿Qué beneficios tiene esta proteína? Esta proteína, cuando nosotros la incorporamos, tiene el principal beneficio de la mejora de la masa muscular, junto aplicándolo, como dije antes, con el ejercicio de fuerza. Esto va a permitir que los músculos crezcan, que se pongan más fuertes, que se hagan más grandes y, en definitiva, que nos permita, como digo siempre, un paso de la glucosa hacia adentro. Cuando nosotros hacemos fuerza contra una resistencia, contra una pesa, se forman unos pasadizos dentro de los músculos que permite que la glucosa entre para adentro. Por eso, al ser un suplemento que nos ayuda a que los músculos crezcan, se hagan grandes y se pongan fuertes, nos ayudará también a que la glucosa se almacene entre los músculos y baje en sangre. Además, también gracias a su poder saciante, porque al incluir más proteína en la alimentación, aumenta la saciedad a nivel del cerebro. Cuando aumenta la saciedad a nivel del cerebro, porque el estómago, por así decirlo, se vacía más lentamente, eso permite que sin nosotros llegar a proponérnoslo, nos quedemos más llenos. Al quedarte tú más lleno, al tener tú la sensación en tu cerebro de decir, oye tío, que esta persona ya no quiere comer más, hace que comas menos sin tú tener que proponértelo. Por lo tanto, es un aliado que podría funcionar en algunas personas que tienen obesidad. Pero claro, ojo, y esto lo quiero remarcar, he visto a lo largo de mi carrera profesional un montón de personas que han intentado perder peso tomándose batidos de proteína. Y eso es un error. Estos batidos, estos suplementos de proteína deben usarse de forma complementaria a la alimentación. Incluso muchísimas veces yo no los recomiendo en personas que han venido a este tipo de alimentación porque lo primero que tiene que hacer una persona es aprender a comer. Y una vez tú aprendas a comer, puedes incorporar un batido de proteína si quieres después de venir al gimnasio, pero de forma paralela, de forma complementaria, nunca sustituyendo comida, porque claro, si tú dejas de comer y te tomas un batido, pues claro, evidentemente que vas a perder peso, pero no porque sepas comer, sino porque has dejado de comer y lo que puede pasar es que te estás desnutriendo. Entonces, eso ni se te ocurra hacerlo. No se te ocurra cambiar comida por batido. Lo que tienes que hacer es aprender a comer y si te falta un poco de proteína, que la gran mayoría de las personas no les falta, puedes suplementarla con un cacito o dos de proteína. Ahora te comentaré los gramos exactos que habría que tomarse aproximadamente. Pero si no es ese tu caso, primero aprende a comer y luego suplementa con proteína cuando ya lleves un tiempo entrenando y te merezca la pena. Mientras tanto no, y sobre todo no te tomes batidos sustitutivos. Eso es fundamental. Hemos estado hablando entonces que la proteína mejora la masa muscular y permite que se desarrolle correctamente y óptimamente. También puede mejorar la función del sistema inmune y en definitiva puede mejorar el aporte proteico a los tejidos, que estos se desarrollen bien y se reparen las células correctamente. Al final las células están compuestas por proteínas, por una capa lipídica de grasa y al final las células necesitan proteínas que se están continuamente degradando y continuamente construyendo. Si tú imagínate que estás en una obra y estás todo el rato retirando ladrillos, pero nunca traes ladrillos nuevos, nunca se podrán construir casas nuevas. Tú quieres que se construyan casas nuevas todo el rato. Por eso siempre tienes que aportar a tu cuerpo la proteína que éste necesita. Y en la alimentación occidental del siglo XXI, precisamente lo que falta es más proteína en la alimentación, que se puede incluir la carne con el pescado, con los huevos, con los lácteos, etcétera. Y si a veces no llegamos, pues podemos meter un poquito de este tipo de suplementación con proteína de suelo. Ya te digo, el único suplemento casi en el que creo y en el que yo mismo
consumo. Pasamos a la parte de en qué casos no deberíamos tomar estas proteínas. Estas proteínas, sobre todo, tenemos que tener en cuenta los casos de insuficiencia renal crónica. Las personas que tienen insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica, lo que les pasa fundamentalmente es que la proteína en demasía, en mucha cantidad, lo que hacen es acelerar el deterioro del riñón, el deterioro del filtrado renal y por lo tanto la mayor entrada en la diálisis. Entonces, si tú tienes insuficiencia renal crónica y todavía no has llegado a la diálisis, necesitas bajar muchísimo la cantidad de proteína en tu alimentación. Si antes he comentado que para las personas que no tienen enfermedad renal crónica estaría sobre 1,5 gramos por kilo, si tú tienes insuficiencia renal crónica tendrías que bajarte a 0,8 gramos por kilo de peso al día o incluso menos. Pero si ya eres una persona con enfermedad renal crónica que está en diálisis, tienes que hacer todo lo contrario. Tienes que subirte también a 1,5 gramos por kilo de peso al día. ¿Por qué? Porque en la diálisis se pierde un montón de proteína, la gente se desnutre y acaba muy mala por la desnutrición. Entonces, en ese caso sí que se recomienda. Pero si eres una persona que todavía no ha llegado a la diálisis, disminúyela lo máximo posible. Luego también, personas que tienen acné, un acné muy exacerbado, este tipo de proteína tampoco se recomienda mucho porque hace que se prolifere todavía más el acné. En este tipo de personas, en el acné, lo que se puede usar mucho mejor es la proteína de soja, es decir, en lugar de usar proteínas derivadas de la leche, proteínas de origen vegetal, y en este caso la soja sería un gran acierto. También personas que tengan una intolerancia a las proteínas de la leche de vaca, entonces por ejemplo los niños que han nacido que tienen una intolerancia a estas proteínas de la leche de la vaca y no se las pueden tomar, pueden pasar al hidrolizado que he comentado previamente. O también pues pasar a las proteínas de soja, porque al no proceder de leche de vaca pues les van a caer estupendamente. Como he comentado antes, ¿a qué dosis tenemos que usar estas proteínas? Lo primero de todo, tú tienes que asegurarte sí que con tu alimentación, con comida normal y corriente de toda la vida, tú llegas a la cantidad de proteína que tú necesitas. Suponte que pesas 70 kilos, que necesitaría aproximadamente por unos 120 gramos de proteína. Primera cosa que tú te tienes que plantear, ¿con tu alimentación normal tú llegas a esa cantidad de proteína? Sí. Genial, en ese caso no te hace falta tomar proteína de suero porque ya va muy bien cubierto con la que te estás tomando a día de hoy. Y con el ejercicio, con el caminar y con los hábitos que te explico en este vídeo, vas a poder bajar la glucosa y vas a poder perder peso sin tener que tomarte ningún tipo de suplemento, que nunca son necesarios en prácticamente ningún caso. Luego, si ves que no llegas a la cantidad de proteína que tu cuerpo necesita, se puede recomendar que suplemente al día con entre 20 y 40 gramos de proteína de suero al día, que básicamente consiste en 1 o 2 cacitos de la proteína al día. Con eso va más que cubierto, especialmente si eres una persona deportista o si eres una persona que está intentando perder peso, puede venirte bien. Pero ojo, siempre y cuando no utilices batidos para perder peso y lo utilices como complemento mientras estás comiendo bien y estás haciendo ejercicio. Si no, ya te aviso que no te va a valer para nada porque lo he visto en innumerables ocasiones. Así que espero que te haya gustado este vídeo. Deja tu like, suscríbete y nos vemos en lo siguiente. Un abrazo.